Bienvenidos a Conversaciones que Inspiran. Conmemoramos un nuevo aniversario del genocidio armenio. Por eso hoy nos encontramos con la escritora y periodista Magda Takdachian. Ella tiene un libro precioso, No me olvides Armenuí, la historia de mi abuela armenia. Es una historia entre miles, es un testimonio único y valioso como todos los testimonios del dolor de las familias armenias. Los invito a que me acompañen a adentrarnos en el sentimiento de armenidad que Magda plantea y también a unirnos en un gesto solidario conmemorando este aniversario del genocidio armenio. Magda, bienvenida a este espacio en Conversaciones que Inspiran. Gracias por tu tiempo y es un honor poder conversar contigo y hacer este programa en parte como homenaje en la conmemoración de un nuevo aniversario del genocidio armenio. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Claudio. Es importantísimo dar fe, dar testimonio de la memoria. Para mí es un honor muy grande poder aportar un granito más de arena a la construcción de la memoria, que ciertamente es colectiva. No, sin duda. Yo creo que en esto coincidimos, que los dolores de una comunidad insertada en la sociedad argentina tienen que ser los dolores de toda la sociedad, de todo el cuerpo social. Y en esto tenemos que estar consustanciados unos con otros. Y yo entré en desincelamiento, yo recuerdo muy bien aquellas conversaciones en Armenia, cuando tuvimos la suerte de viajar, de coincidir en ese viaje, y vos estabas terminando, o habías prácticamente terminado ya la historia de tu familia, lo que te movilizaba tocar tierra armenia. Y cuando uno lee ese libro que es emocionante y lo volví a releer, No me olvides Armenuí, la historia de mi abuela armenia, uno descubre que tenías tu infancia muy pegada a las tradiciones y costumbres armenias, pero había una parte que no estaba, que faltaba en el conocimiento. ¿Por qué no compartimos esto de voz nieta de que vuelve sobre la historia? Qué lindo, sí. La historia del pueblo armenio y la historia del genocidio armenio, hablábamos de la memoria, es una historia poco conocida. Y en eso va un poco mi lucha, y yo la fui descubriendo de grande, no de casualidad. Creo, vos fuiste testigo en Armenia, en ese primer viaje que yo hice en 2016, donde mi libro, el de mi abuela, No me olvides, Armenují, la historia de mi abuela armenia, estaba en impresión en el momento que viajamos a Armenia por primera vez, y yo había querido conocer a mi familia al otro lado del mundo, digo yo, en la Armenia, la ex Armenia soviética. Yo había contactado a familiares de mi abuela para narrar esta historia, que yo me la enteré de grande. O sea, hablabas recién de mi niñez, o sea, yo iba todos los fines de semana a la casa de mi abuela a comer el shish kebab, el lesmeshun, el dolma, y yo tenía, no sé, desde que era bebé iba. Pero bueno, cuando me senté a escribir empecé a hacer ese ejercicio de memoria, ¿no? Individual y colectivo, pero sí recuerdo las cosas que decía mi abuelo, por ejemplo, decía, si yo hablaba armenio en las calles de Aintab, que era el pueblo en el Imperio Otomano donde nacieron mis abuelos, me cortaban la lengua. Si hablaba armenio y no hablaba en turco, me cortaban la lengua. Yo tenía 6 o 7 años. Y yo recuerdo al día de hoy, pero como si fuera
presente el miedo que yo sentía y la impresión, pero claro, cuando uno es chico, tiene 7 años, no preguntás, seguís jugando, seguís hablando, seguís. Entonces, tanto este recuerdo como la vez que mi abuela contó cuando yo tenía 13 años, 12, 13 años, en un almuerzo familiar del domingo, que yo le dije, no, abuela, yo hoy no voy a comer. Y ella ahí se paró y me dijo, se le pusieron los ojos llenos de lágrimas y me dijo, vos vas a comer porque vos no sabés lo que es tener hambre. Y yo dije, y se puso a llorar, yo vi cómo le cayeron las lágrimas, yo nunca había visto llorar a mi abuela, el clima de la mesa familiar cambió, y yo dije, ¿por qué llora la abuela? Y ahí mi abuela se quedó en silencio, me acuerdo perfecto cómo estábamos todos sentados, por eso digo, como si fuera presente, ¿dónde estaba mi abuelo? ¿Dónde estaba mi abuela? ¿Dónde estaban mis padres? ¿Dónde estaban mis hermanos y mis tíos? Y cada vez que lo recuerdo me emociono. Y ahí mi tía Alicia contó cómo la abuela, cuando tenía 1 año y medio, tuvieron que dejar su aldea, Aintab, 1915, y mi bisabuelo la escondió en la alforja de un burro. En la otra alforja puso al hermanito de mi abuela, que tenía 9 meses, los tapó y así cruzaron el desierto, sin agua y sin comida, 100 kilómetros, caminando de noche y escondiéndose de día, metiéndose piedritas en la boca para evitar las llagas, para tratar de salivar, comiendo pasto y tierra, hasta llegar a Alepo. Y yo terminé el plato de comida y no pregunté, pero nunca me lo olvidé. Y yo tenía, te cuento, 12 años, pasó toda mi vida, tengo 54. Y en ese 2015, que fue el centenario del genocidio, yo propuse hacer una nota para la revista Viva, de Clarín, donde yo trabajaba en ese momento, llevaba 20 años laburando en Clarín, periodista toda la vida, lo cuento porque tiene que ver con esta búsqueda, ¿no? Sí, claro. Vivía haciendo preguntas a los demás, a los demás. Y ese día, 2015, le pregunté a mi tía Alicia, hablábamos recién de toda la vivencia de mi abuela, y ahí me contó que la abuela había tenido una segunda huida cuando la arrojaron de un desierto donde los armenios morían en esas famosas caravanas de la muerte, 1920. Y ahí realmente la vida se me dio vuelta. A mí mi vida realmente cambió en ese La momento. arrojan de un Además, tren, la arrojan de un tren. era así. Ellos, después de esa primera huida que se fueron en el burro, desde Aintab hasta Alepo, en Siria, ellos volvieron, después que terminó la Primera Guerra, vuelven en el 18 más o menos, vuelven a su pueblo, vuelven a Aintab, que quiero decir que Aintab hoy se llama Gaziantep y es Turquía. Era el Imperio Otomano en aquel momento. Vuelven a su pueblo, a sus casas, se encontraron, esto le pasó a todos los armenios. Encuentran sus casas destrozadas, quieren volver a empezar a ocupar de nuevo su lugar. Ahí, en el Imperio Otomano los armenios eran una minoría muy importante y convivían hasta antes. En realidad las matanzas empezaron en 1890 más o menos, pero hasta antes de eso convivían. Claro, convivían. Además, de hecho, las costumbres se mezclaban, se fusionaban, hablaban turco, hablaban armenio, las comidas todos sabemos que son las mismas, con apenas algunos toques, con nombres diferentes. Entonces volvieron a su casa en 1920 y allí después con Kemal Atatürk empezaron las otras racias y cacerías a los armenios, y ahí ya una noche entran a la casa, había orden de, por supuesto, a todos los armenios deportarlos al desierto, las comunicaciones, hay que decirlo, es una obviedad, pero hay que decirlo, que no era lo que era, ni siquiera cuando ni la Segunda Guerra, estamos hablando de 1915, 1920. Lo voy a decir así graciosamente, no había Facebook, no había WhatsApp, que uno yo doy muchas charlas en colegios, o sea, las comunicaciones, lo que pasaba, no era fácil de saber. No, y aparte tenemos que Entonces, ubicarnos como eran pueblos, no eran ciudades desarrolladas, eran pueblos de trabajadores, artesanos, comerciantes, aldeas, sí, aldeas, claro. aldeas. Mi bisabuelo tenía
tenía hilos con los que hacía pañuelos, unos pañuelos que yo uso, los típicos pañuelos. Mira, yo toda la vida adoré estos pañuelos, que son los clásicos pañuelos de Medio Oriente. Y yo, sin saber la historia, mi abuelo teñía. Es más, encontré la foto de mi abuelo tiñendo, mi bisabuelo, perdón, Eusebio de Mirjan, el héroe de mi novela, porque ahí te cierro el cuento. O sea, mirá como a qué punto viajan los genes adentro de uno, y a veces uno no se da cuenta de ese tesoro que lleva. Y con todo esto es que construimos memoria y ayudamos a propagar el mensaje. Entonces, bueno, ellos en realidad volvieron, y una noche entraron los turcos otomanos con la punta de fusil, los sacaron a todos, mi abuela tenía 7 años, y los subieron a un tren donde deportaban a los armenios. Cualquiera que haya visto la película The Promise, La Promesa, está ahora en streaming y la han estrenado. Lo digo porque es muy popular y a veces lo preguntan. Está la escena donde los armenios, además todo esto después, hay que decirlo, los nazis calcaron el método de exterminio de todo el pueblo armenio después. O sea, como el genocidio no fue condenado, el armenio fue el primer genocidio del siglo XX, después eso hizo que se produjera el Holocausto. Hitler escribió, después de todo, ¿quién se acuerda de los armenios? Esa frase está en el Memorial en Armenia, en el Sisen Agaper, que visitamos en aquel 2016. Entonces, bueno, el cuento es que lo suben. Yo esta última parte me la enteré ahora, hace 6 años. Lo suben a ese tren donde viajaban los armenios hacinados, como animales, o peor que los animales. A los animales se los trata mejor. Y allí mi bisabuelo, José, se dio cuenta que los iban a llevar a un lugar donde iban a morir, por las condiciones en las que viajaban y cómo los habían sacado. Entonces él vio un hueco en el piso del vagón y esperó a que se hiciera de noche, y la tomó a mi abuela, que era la mayor, en ese momento eran 4, y la esposa de mi bisabuela estaba embarazada de 5 meses, y la arrojó a mi abuela, la envolvió en un trapo y la arrojó por ese hueco a las vías del tren. Y después fue tirando uno a uno cada uno de los hermanitos de mi abuela, después la arrojó a mi bisabuela embarazada, y último se arrojó él. Y de nuevo llegaron caminando a Alepo, esos 100 kilómetros, otra vez a refugiarse, escondiéndose de día y caminando de noche. Yo me enteré de esta historia en 2015, cuando me la contó mi tía Alicia, cuando empecé a preguntar lo que estaba delante de mis narices, y ya te digo, había esa cosa como de naturalizar el dolor. Es terrible lo que estoy diciendo, porque dicen que la tercera generación es la que cuenta. Además, mis abuelos, exacto, la que pregunta y la que cuenta. La primera generación, la de mis abuelos, se callaron, tenían que sobrevivir como fuera. La segunda, la de mis padres, hicieron lo que pudieron para recibirse. Cuando mis padres entraron al colegio solo hablaban armenio, no hablaban español. No quisieron que yo aprendiera la lengua armenio. Yo la estoy aprendiendo ahora. Mira, esa parte no sé. ¿Tus padres no quisieron que aprendas el armenio? No. Se criaron con el miedo. No me mandaron a colegio armenio, pero en mi casa, en la casa de papá y mamá, no se hablaba del genocidio. En la casa de Armenuí y Yerván, mis abuelos, estos pequeños 2 historias que tengo, que ya con esto es suficiente, me quedó para toda la vida, y las comidas. Pero en casa de papá y mamá estaban todos los libros. Papá era arquitecto, estaban todos los libros de la arquitectura medieval armenia. La historia del pueblo armenio es hermosa, es riquísima, es uno de los pueblos más antiguos del mundo, 6.000 años de antigüedad. O sea, yo viví rodeada de eso, y estaba también en el cuarto de mis padres. Yo todo esto lo concienticé de grande, Claudio. Y todo esto es lo que o sea, hubo un momento en que cuando yo empecé a preguntar, todo este torrente de información, de emoción, de sentido, empezó a salir y sigue saliendo. Es como, ¿viste? Cuando se pincha un caño y empieza a salir agua, 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 agua. Te entiendo perfectamente. Yo, dedicado al tema de la comunidad judía, habiendo sido presidente del Museo del Holocausto, me entero hace 7 meses que mi bisabuelo
muere de una manera muy trágica durante el Holocausto, algo que yo desconocía, y a partir de ahí viene todo un trabajo de investigación y de replanteo muy fuerte. Así que te entiendo perfectamente, lo que Es muy implica esto de fuerte grande saber. y ¿sabes lo que me pasó? Que como la historia del pueblo armenio es tan poco conocida, y me atrevería a decir, eh, falta la condena pública, Te man- internacional, porque hoy te- nadie ma- se atreve a dudar del exterminio nazi. Pero déjame que lo diga porque yo me hago cargo y en esto va mi lucha. Y además, cuando yo escribí ese primer libro, el de la historia de mi abuela, que lo leyó muchísima gente, armenios, no armenios. Primero los armenios me decían, en mi casa pasó lo mismo, en mi casa pasó lo mismo, de detalles mínimos que yo me asombró, porque yo pensé que había pasado solo en mi familia. Y mirá lo que es esto que hablamos de la construcción colectiva de memoria, de qué importante ponerlo por escrito. Mis tías, que lo escuchaba en una entrevista que hiciste el otro día, muy interesante también, a una sobreviviente de la Shoah, y puestas a, eso pasa en todas las, puestas a contar, contaba una, mis tías abuelas, las hermanas de mi abuela, me junté todos los domingos, en 2015, para hacer la investigación, con muchísimo miedo, pensando que por ahí no querían contar o no querían hablar porque nadie quería revolver en el dolor. Pero me pasó que empezó a hablar una, y enseguida empezó a hablar la otra, y después mi otro tío abuelo, y al domingo siguiente me traían fotos, me buscaban información. Yo prácticamente no tuve que hacer nada, puse el grabador en el centro de la mesa y abrí mi corazón y funcioné como antena catalizadora de todo eso. Eh, y empezaron a salir eh, eh, verdades y cuestiones mínimas que no se habían hablado en toda su vida. Porque siempre digo, con mucho orgullo, que todas mis fuentes para este libro tienen y tenían de 78 años hacia arriba. Y, Pero hacía falta y quien venga a preguntar. O sea que los sobrevivientes, una de las condiciones que tenían, que se autoimponían, eran a quién contar. Primero por miedo, porque ese miedo los persiguió toda la vida. Y segundo, ¿quién les iba a creer? Si ellos se preguntaban, ¿quién les iba a creer? Y lo tercero que esto es el aparecía, negacionismo, además. y lo El tercero que les negacionismo. sí, claro, y lo tercero que les aparecía a los sobrevivientes era la culpa, porque ellos sí y tantos no. Entonces todo eso, sin acompañamiento, y tuvieron que llegar a un país sin lengua y demás, y bueno, lo que vos viviste, bueno, Empezar de a seguir cero, viviendo como se podía. a empezar de cero. Es que yo me pregunté muchísimo por qué callaron los abuelos. Hice las preguntas incómodas, porque hablamos de pero claro, si no sé si acá Mitterrand habló del genocidio armenio en el 86 y Alfonsín en el 87, y Argentina, hay que decirlo, es uno de los países que tempranamente, junto con Uruguay, lo reconoció. Todavía faltan muchos países que lo reconozcan, hay un puñado de 30 nada más. Tal cual. ¿Y por qué es importante el reconocimiento y la voz? Y en esto es en lo que yo lo diferencio del Holocausto y es la lucha también del pueblo armenio. Porque este año, 2020, hubo una guerra en Armenia, en Artsaj, en el territorio que Armenia y Azerbaiyán, territorio armenio, Artsaj, en el límite, donde yo también estuve en 2016 y 2018, donde volví y fui a visitar a mi familia. Y cuando un genocidio no es condenado ni reconocido, se repite, se repite. Entonces, ¿cuál es mi lucha? Porque acá yo no vengo a hacer política, estoy contando la historia de mi familia. Y después la conté en Alma Armenia, la otra novela que salió 2020, que es una ficción político-romántica, pero 535 páginas. O sea, hablaba de esa canilla que sale de agua, y que la ficción además me permitió poder contar todo lo que me había quedado así como en estado de ebullición en el corazón y en las emociones después de ese primer viaje a Armenia en 2016 y después del segundo en 2018. Y yo dije,
acá hay mucho más para contar. A partir del descubrimiento de la historia de mi abuela y a partir de integrar yo misma, hablabas recién de las marcas de no hablar, de las marcas en nosotros mismos, la tercera generación, la vergüenza, el dolor con el que crecieron nuestros padres, el silencio. Te escucho hablar y me viene a la memoria de todos los escritores que uno lee. Hay uno que yo amo que es Elie Wiesel, que es premio Nobel de literatura, sobreviviente del Holocausto. Y él una vez dijo, cuando un negacionista le preguntó por qué se metía en el tema a escribir sobre la Shoah, él escribió toda su literatura, fue sobre el Holocausto. Él dijo que cuando alguien se mete en el tema del Holocausto, se convierte en un mensajero. Yo te escucho a vos, decís, de grande escribo este primer libro por tu familia en honor a tu abuela, seguís con Alba Armenia y ahí estás escribiendo el tercero. Yo te pregunto a vos, Magda. Ya sale en unos meses. Te pregunto a vos, ¿te sentís una mensajera del pueblo armenio? Yo no sé, a ver, me gusta a mí mucho las palabras, me gusta desmenuzarlas así a nivel obsesivo. Eh, ¿Sabes qué me siento? Yo no sé si me siento una mensajera, yo me siento una luchadora, me siento en pie de lucha. Si, voy a ser totalmente honesta. Y te voy a decir por qué me siento. El mensaje es como algo, es una comunicación, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con lo que yo estudié, mi carrera, mi profesión de periodista. Y la lucha tiene que ver con una causa. Y tiene que ver también con un compromiso, donde la política no es ajena, porque la política forma parte de la vida. Por eso yo digo, mi novela es una novela político-romántica, creo que lo inventé yo, ese género, ¿no? Hay un montón, o sea, de Lo que el viento se llevó, que mis abuelas eran fanáticas, y me llevaban al cine a ver Lo que el viento se llevó y lloraban. Y de grande entendí por qué mi abuela lloraba, cuando Scarlett O'Hara levanta el pedazo de tierra y dice, por ti, mi tierra, Tara, juro que nunca más voy a volver a tener hambre. Yo vi esa película a los 13 años con mi abuela, me hizo entrar de contrabando porque era en el cine Metro, porque era prohibida estamos hablando de los tiempos donde no había Netflix, y yo era prohibida para menores de 14. Y había censura. Bueno, ni hablar. Entonces, imagínate todo lo que tuve que reelaborar para entender ese mensaje de mis abuelas, pero para mí hoy es pie de lucha. ¿Por qué es pie de lucha? Porque en Armenia sigue habiendo una frontera caliente, porque el mundo todavía no ha reconocido en su mayoría el genocidio armenio, no lo han condenado, pero yo no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar hacia adelante. Y cuando me llaman de los colegios, cuando los colegios leen, mi libro los leen desde los chicos no me olvides, lo leen desde... Yo nunca me imaginé que chicos de 12 años lo iban a leer. O sea, realmente. Yo lo escribí llorando, no me olvides, todo. De la primera página a la 200. Fue lo que yo te mandé por mensaje cuando lo leí. Yo tengo acá, esta parte de mi biblioteca casi son todos libros de historias de vida de sobrevivientes del Holocausto. Pero tu libro lo leí, yo te lo escribí en el momento. Me provocó un llanto incontenible. Lo leí en una tarde de domingo y fue imposible, pero fue... Así que entiendo a los chicos, obviamente que entiendo a los chicos. Increíble porque, o sea, el acto de escritura, y ese fue mi primer libro, es un acto tan solitario, tan íntimo. Incluso yo lo hice, te diría, Claudio, fuera de la comunidad armenia, porque yo no fui a colegio armenio, o sea, por eso te digo, lo hice desde mi puro instinto, desde mi pura, esa curiosidad, y después me acerqué. Eso te iba a preguntar, porque eso te iba a preguntar antes cuando dijiste no se hablaba, yo lo supe de entrada. ¿Fue una decisión adrede que no vayas a una escuela armenia?
Claro, mis padres querían, y esto es lo que yo estoy revisando, mamá se murió hace 9 meses, papá falleció en 2012, y por eso hablo también de lucha y de reconocimiento, de todo lo que ellos callaron, y toda mi obra es para ellos. Porque, ¿por qué? Ellos, a mí me mandaron a Lenguas Vivas, a mis hermanos fueron al Colegio Nacional de Buenos Aires, a los mejores colegios, la educación laica, pública. De ninguna manera decían, no, aprender armenio, no. Vos tenés que ir a la universidad, te tenés que sacar las mejores notas. Querían que fuera científica, yo empecé a estudiar meteorología, hice casi toda la carrera y no me recibí, clavé en el último año y me fui a estudiar periodismo. Papá y mamá se querían matar. Y después, mirá cómo una cosa fue llevando a la otra, claro. porque este es el camino. O sea, mi corazón iba para otro lado. Todo lo que ellos, eh, con total protección de padres, además, y amor de padres, me pidieron eso, y yo era abanderada, tenía las mejores notas, pero esto de que el corazón te vibra, por eso hablo de lucha, y que yo sé que hasta el día que me muera voy a seguir hablando. Y me invade una emoción y una llama que, bueno, mamá la pudo ver, que por eso es como que encontré el hilo, encontré una fibra tan auténtica, tan profunda que me constituye, y la fui encontrando sola. Por supuesto que no me lo prohibieron, ellos me mandaron a los mejores colegios, y hoy lo quedaría por volver. Siempre les digo a los chicos del colegio armenio, les digo, yo empiezo de nuevo primer grado, Claro. porque es como integrar, o sea, mi armenidad, que siempre estuvo, en realidad, pero estaba los fines de semana en casa de los abuelos, donde ahí sí se hablaba armenio, ¿eh? Hablaban entre mis abuelos y entre mis padres. Pero yo ahora estoy aprendiendo a escribir, a hablar, y lo que te decía, que en casa de mis padres, porque cosas que me marcaron y que a mí me ayudaron hoy a reconstruir. En casa de papá y mamá, siempre lo cuento, había un libro, además de los libros de arquitectura y todo, y de arte, que los tengo todos acá, había un libro sobre el genocidio, y estaba, esto lo hablé en terapia, el libro estaba al lado de la cama de mis padres. Y era un libro grande, y en la foto de la portada, era la foto de una mujer masacrada, que a mí me daba terror. O sea, un chico, papá y mamá salían, yo me metía al cuarto a revolver, que es lo que hacen todos los chicos. Doy fe que lo y no hice. pasaba a ser, claro, todos hacían. Iba a la casa de mis abuelas también, revolvía todos los roperos, era a ver qué me llevo. O sea, mis sobrinos hoy hacen lo mismo. Pero estaba ese libro, mirá lo que es la memoria, por dónde se te mete. Estaba ese libro, y yo me acuerdo que trataba de no mirarlo, del miedo que me daba la tapa, la portada. Y cuando llegué al museo, al Memorial, en Armenia, en Ereván, en 2016, la vi la foto esa, grande, en un mural, y yo ya tenía, no sé, 40 y pico. O sea, no puedo evitar la emoción, porque te das cuenta, o sea, papá y mamá no hablaban, pero hablaban, porque el libro estaba, y estaba ahí, en su dormitorio, en un lugar. Entonces, ellos hicieron también lo que pudieron, y, y por eso hoy me animo a hablar de lucha y no de mensaje. Qué lindo. ¿Y qué pasó con tus hermanos cuando vos trajiste esa armenidad? ¿La verbalizaste? ¿Sí te Bueno, presente? fue una revolución familiar, o sea, que mi armenidad explotara, vamos a decirlo así, adentro de mi propia familia armenia, fue una revolución fue una revolución para mí, lo sigue siendo. Amo esta revolución en mí, y también fue una revolución familiar. Primero quiero decir que la familia como que se refundó, se fundaron los lazos familiares mucho más profundos, con mis tías abuelas, las hermanas de Armenoí, Sarmanda, Elian, Jasmik, Cabaquián, las adoro, mi tía Alicia, todas divinas. Yo las llamo mis valientes damas armenias, porque son verdaderas matriarcas, son mujeres fuertes, fuertes. Entonces, bueno, ahora estamos en pandemia, no nos podemos reunir, usamos los dispositivos digitales, pero
esa comunión que se produjo durante un año, donde todos juntos escribimos esta historia. Nos cambió la historia familiar. Y mis sobrinos, yo no tengo hijos, y mis sobrinos, un día me llama mi hermana y me dice, no sabés, la escuché a Rochi, que es mi sobrina, me dice, le estaba contando a una compañera, que no van a colegio armenio, le estaba contando, no sabés, a mi bisabuela la tiraron de un tren para salvarla. En aquel momento que lo contó tenía 8 o 9 años. Y mi libro está dedicado a ellos, porque yo sé que en algún momento, como me dijo un compañero de Clarín, Ariel Sher, me dijo, Magda, la identidad sale, siempre sale, en algún momento, que es lo que estamos hablando, en algún momento sale, te pasó a vos, y irrumpe. A ver, quizá no todos en las familias, esto también es interesante y yo lo he pensado, no todos en las familias cumplimos el mismo rol, creo que todos cumplimos roles diferentes. Yo también lo tuve que pensar eso. Porque yo asumí un rol público, un rol de lucha, y ellos me acompañan, y cada uno desde su lugar. Mi hermano, por ejemplo, que le gusta digitalizar y buscar, todos somos revolvedores de roperos, eso se ve que lo llevamos, y encontramos, o sea, la foto esta foto, más las cartas, acá adentro hay las cartas de mi viejo, que mi viejo le escribía a mi abuela cuando vivía, se tuvo que ir exiliado en Estados Unidos cuando papá tenía 25 años, las encontramos en 2015. Creo que las encontró Alicia Simón revolviendo los roperos de la abuela, que están intactos. Mi abuela falleció en 2004, a los 91 años. No, esto que voy a decir Entonces, de los roles de cada uno es así como en la vida, como en la sociedad. Por eso hay empleados, hay comerciantes, hay empresarios, hay profesionales de distintas especialidades. Cada uno tiene una respuesta distinta frente a la sociedad. Y por eso también están las comunidades y las instituciones de las comunidades que son tan importantes y que muchos ignoran, pero que hoy, en la Argentina de hoy, a mi entender, yo siempre soy un defensor de las instituciones y de las colectividades, hoy tienen un rol y lo van a tener post pandemia, porque va a ser el lugar de la vinculación de la gente de nuevo. Y el tema de la identidad no, ni hablar. va a aglomerar sin lugar a dudas. Entonces, estas actitudes acompañan. Son importantísimas. Es que cuando vos decías cuando yo te decía, cuando me preguntabas por lo familiar, yo te decía, bueno, resurgió mi familia dentro de mi familia y esta revolución. A mí también me pasó que esa Magda que era pequeña es la Magda que también ahora está en todas las marchas, participa activamente de la comunidad y me siento con todas las instituciones armenias, me siento querida, me siento como una hija, como una nieta, como una madre de esos niños que leen en el colegio, y me siento totalmente integrada, y te juro, Claudio, que siento ese amor familiar dentro de las instituciones armenias y dentro de la... Sí. Entonces es maravilloso. Por eso digo, mi compromiso es por siempre. Es que el concepto de colectividad es superado por el concepto de comunidad, y la comunidad es la familia extendida. Claro, ese es el concepto. Totalmente. Y por eso nuestros mayores, lo primero que hicieron cuando llegaron sin nada fue agruparse y construir el templo, la iglesia, el centro cultural, claro. porque necesitaban ese calor. Y vos volvés a reescribir esa historia, ¿no? Y me quedo con esto de que son todos revolvedores, que dijiste de tus hermanos, ¿no? Bueno, cuando la historia no se cuenta y el silencio es lo que marca, y uno busca, uno bucea. Vos sabés que yo, de grande, hoy me lo pregunto, yo era pasión que tenía, me la pasaba todo el fin de semana en las casas de mis dos abuelas, le revolvía todo el ropero. Mi tía Alicia se iba el sábado a la noche, salía, y yo me metía en el cuarto, me quedaba con Armenuí tejiendo, Armenuí me enseñó a tejer al crochet, y después me metía en el cuarto de Alicia, me ponía todas las alhajas, todos los perfumes, y abría todos los roperos y miraba todo. Pero te estoy hablando, yo tenía 6 años, 7 años. Ya lo conocías de memoria. Ya sabía lo que ibas a encontrar, pero había que verlo de nuevo. Siempre encontrabas algo. Eso es lo que, no sé qué tendrá, ¿no? Bueno, lo acabas de decir, es como que algo, y aún al día de hoy,
sigo considerando esos lugares como tesoros, porque hoy ya soy grande y bueno, y no puedo decir, hola, ¿qué tal, tía? Te vengo a revolver el ropero, pero te voy a asegurar que es lo que más me gusta en la vida. Pero volviendo al tema del genocidio y la memoria, Kovadlov, hablando del Holocausto, él decía que es inabordable. Yo le pregunté, ¿por qué decís que es inabordable? Me dice, porque cada uno de los sobrevivientes o los testigos pueden dar cuenta de una ínfima parte que fue su mundo, su universo. Hay que tratar de unir todo y eso es inacabable e inabordable. Pero es Por el eso, mosaico, qué claro, lindo eso. y por eso todos los días, y gracias a Dios, todos los días aparece un artículo, un Sí, libro, una película, sí, algo nuevo sobre el Holocausto y sobre el genocidio armenio. Entonces, totalmente. me viene a la cabeza por lo que dijiste, cada día en la casa de mi tía, de mi abuela, encontraba algo nuevo en el Sí, ropero, porque vas a sí. buscar, y esta es la historia. Y esta ¿Sabés historia, la cantidad de... Sí, perdón que interrumpa, ¿sabés la cantidad de gente que me escribe y que me dice, Magda, leyendo tu libro, fui a preguntar, me animé a preguntar? bueno, Y en muchas familias también me cuentan, eh, los papás o los abuelos no quieren o no querían hablar por el dolor, y algunos incluso estaban, me animaría a decir, peleados con su claro, armenidad por esta cuestión de tanto sufrimiento. Es que el sí, sufrimiento, yo tuve que hacer un trabajo sobre esto, y siempre digo que yo aprendí de mi abuela y me di cuenta de grande. Mira, cada libro es un crecimiento interno, enorme. Y yo después que terminé de escribir No me olvides, me di cuenta que yo aprendí de mi abuela a transformar el dolor en belleza. Porque esas comidas, esos roperos llenos de cartas, de pequeñas alhajas, de pequeños objetos que conservaban de su tierra o que les mandaban desde Armenia, de la Armenia soviética, que había que sacar cosas digamos, papá hizo un viaje en el 78, me acuerdo, plena cortina de hierro, y bueno, muchas de estas cosas están contadas aquí, eh, llenos de tesoros, esos roperos, esas bibliotecas. eh, y es, como decías recién, es un mosaico, cada uno va aportando algo. Y, y yo siempre digo, hay gente que, ¿sabes?, que me dice que lo compra el libro y que, sobre todo, No me olvides, que es tan emotivo, que lloran, todos lloran. Yo nunca me imaginé que todos iban a llorar, eso te quería decir. Y cuando incluso yo estuve, voy a decir, No me olvides, ya lleva 5 años publicado. Yo estuve los 2 primeros años, todo el mundo me decía, Magda, me lloré todo leyendo tu libro. Yo no les creía, no les creía. Mirá lo que es la negación del dolor, de la propia historia. Creo, lo digo realmente humildemente, creo que después de los 2 años recién empecé a creerle a la gente que realmente se emocionaban, les tocaba algo, mirá la ingenuidad mía, o sea, y mi crecimiento, ¿no? Eh, y entonces, bueno, bueno, por eso creo, me acuerdo cuando lo publiqué el primer libro, otro amigo me dijo, Magda, dejaste la vara muy alta, ahora te quiero ver. Un amigo periodista me dijo que estaba en Armenia en ese primer viaje. Me dice, ahora te quiero ver el segundo libro que vas a publicar. Y yo digo, ay, esto es como los hijos, viste, que tenés uno y te dicen, ¿para cuándo? Y yo te digo, bueno, no sé, claro, tardé 3 años en elaborar todo eso, porque todo eso hay que elaborarlo adentro. seguro. Magda, Y ya terminando, y ojalá podamos encontrarnos pronto y seguir conversando y hablando con la gente sobre esto, porque me parece que las historias hay que contarlas y los aprendizajes cada uno hay que compartirlos. Una reflexión final sobre todo este camino, este nuevo aniversario para la sociedad argentina, para quien quiera escuchar
quien se aproxima por primera vez a esta historia. Sí, yo lo que tengo para decir es que el viaje íntimo y personal de cada lucha, de cada uno, de cada familia, con su propia historia, con su propio sufrimiento, que los hay muchos y muy diversos, hay que ser valiente para animarse a mirar, a levantar la alfombra y ver qué hay allí. Pero yo les puedo asegurar que es el viaje más verdadero y que nos puede dar la mayor felicidad, pero la felicidad no es la felicidad, estamos en una pandemia, convivimos con el dolor siempre, es esa felicidad de sentir que uno hizo pie con ese hilo. Entonces, el mensaje que yo tengo para dar es, puede parecer un cliché, pero les aseguro que no lo es. Cuando crean en algo, no abandonen su sueño, no abandonen su lucha, por más mínima que sea, porque nunca sabes cuál es el paso siguiente, hacia dónde te va a llevar y sobre todo, qué puerta va a abrir hacia adentro. Pero esa puerta, y es lo que estábamos hablando recién, no es individual, es colectiva. Es colectiva. Y ahí es donde uno, permíteme usar algo que es una metáfora, puede parecer poético, pero para mí no lo es. Y ahí es donde uno se inscribe en el universo, se inscribe en la historia. ¿Qué cosa más fuerte hay y más verdadera y más? Por eso digo, es un acto feliz, la inscripción de la memoria. ¿Y cómo se hace eso? No hace falta escribir un libro, hace falta preparar una rica comida con amor, hace falta contarle un cuento a tus hijos, a tus nietos, a tus tíos, a tus abuelos, hace falta escuchar este tiempo que estamos viviendo, donde estamos todos tan sensibles y tan en esta sensación de incertidumbre, ¿no? Que seguramente pasaron nuestros ancestros, es un momento ideal para encontrarse con esa fibra y con esa raíz. Entonces el mensaje, para resumir, es que siempre hay que apostar a esa fibra y que se animen a leer. Los libros abren mundos, abren puertas hacia el infinito realmente. No, sin duda, yo te agradezco este libro que está dedicado por vos, ya sé cuando lo publicaste, para mí es una belleza, engalana mi biblioteca, y te agradezco este mensaje y te reconozco que sos una luchadora, pero sigo sosteniendo que sos sobre todo una gran mensajera en el buen sentido. Lo contaste por lo que contaron tus lectores y lo reafirmás con esto que dijiste recién. Te agradezco infinitamente y que este nuevo aniversario sea una reafirmación para todos los hombres de buena voluntad de que tenemos que trabajar por la memoria, por el encuentro, por la paz y hacernos la vida mucho más sensible y mucho más feliz. Yo te agradezco muchísimo, mando un beso enorme y espero que pronto nos podamos ver. Muchas gracias a vos, Claudio. Nos vemos pronto.